recibiréis en el reino Jesús. Y cuando miré a mi Salvador, dulces risas él me dio. Hoy del maligno soy vencido, mirando a la cruz, oh Jesús murió. Oh, mirad, pues hallaréis. Un saludo muy especial a todos los que están en sintonía en esta hora de la mañana. Estamos dándole gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de llegar hasta sus hogares nuevamente. Esta vez con el resumen de lo que ha sido la lección de escuela sabática, la número 10, la que ha tenido por título Restaurando el matrimonio. Como siempre aquí los viernes hacemos ese resumen y esta vez lo voy a realizar con mi esposa María Elena y Gabriel Sánchez, nuestro obrero médico misionero aquí en Shepherd, Texas. María Elena, bienvenida. Gracias. Estoy muy contenta en esta mañana de estar aquí en este repaso de lección de escuela sabática. La verdad es que hemos sido bendecidos en esta semana al tener este estudio tan importante. Así es que espero que para ustedes también haya sido este tema de importancia para ustedes. Así es que esperamos que la palabra del Señor pueda transformar nuestras vidas en este día. Sean todos muy bienvenidos. Un saludo, hermanos, que Dios les bendiga. Un placer y bendición poder estar con ustedes nuevamente y poder compartir este repaso de la lección de escuela sabática que se tuvo durante toda esta semana y poder llegar a hacer este resumen. Así que feliz día de preparación, hermanos, y de una sola vez también que se gocen alabando el nombre de nuestro Dios en su día santo. Amén. Así es, están acercándose las horas sagradas a la puesta del sol de hoy. De este día viernes, el sábado ha de llegar, el día santo, el día que Dios bendijo. Oh, hermanos y hermanas, qué bendición la que se recibe cuando se guarda el sábado. Por eso le invitamos a que mañana usted visite nuestras iglesias Advenimiento y adore a Dios con nosotros. En el estado de Texas tenemos en San Antonio una congregación que exalta el nombre de Dios todos los sábados. Igualmente en la ciudad de Houston. Y así también en la ciudad de Irving, Texas. En Fort Worth, Texas. En estos lugares, hermanos y hermanas, les animamos para que ustedes se den cita mañana y nos juntemos para adorar y glorificar a nuestro Dios. Será un gusto recibirles, será un placer tenerles con nosotros. Así que desde ya les damos la bienvenida a esta bendición que el Señor nos va a dar mañana al congregarnos. Desde las 9 de la mañana en adelante, los templos están abiertos para poder recibirles. En la pantalla están las direcciones de los diferentes lugares donde la iglesia Advenimiento se reúne. Y aprovecho para anunciar que tendré el privilegio de predicar en la iglesia Advenimiento del séptimo día de la ciudad de Houston. Por lo tanto, quiero hacer una atenta invitación a los televidentes del canal 57.10 a que vengan y adoremos juntos a nuestro Dios. Estamos ubicados en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020. Desde las 9 de la mañana, como siempre, hemos de tener el estudio de la lección de la escuela sabática, para que su servidor a eso de las 10:45 esté ya pasando al púlpito para compartir un mensaje más de verdad presente. Venga con nosotros y adoremos este sábado desde las 9 de la mañana en adelante. Rentamos en el Templo Pentecostés Los Lirios. Allí daremos honra y gloria a nuestro Dios. Le esperamos. Como siempre, también los viernes les hago esa invitación de ayudarnos con los recursos del Señor. Si así a ustedes el Señor les impresiona, a que los coloquen en este ministerio. El concepto de diezmos, ofrendas y donaciones, para que podamos seguir haciendo la obra de proclamar el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente para este tiempo, con su brazo derecho,
la Reforma por Salud. En la pantalla están las maneras de cómo usted puede hacer llegar los diezmos, las ofrendas y las donaciones especiales que nos permitan seguir pagando esos $54,000 al mes para que estos 4 canales de televisión y esta radio sigan predicando. Y también atender a los enfermos en Shepherd, aquí gratuitamente, como lo hacemos, y también seguir con la construcción. Las donaciones especiales para eso las usamos y estamos, por lo tanto, poniendo a su disposición en la pantalla las maneras de cómo usted puede apoyarnos hoy. No le voy a dar detalladamente las formas. Tómele usted una foto a ese cuadro que se mira ahí con las diferentes maneras. Tómele una foto con su teléfono y ya usted va a tener ahí las maneras. Pero le doy el número de teléfono para que se comunique con este servidor. 214-881-4029 para darle detalles de cómo usted puede unirse a nosotros con los recursos del Señor. O el WhatsApp más 1-214-881-4029. De antemano, gracias a los que hoy se unan a nosotros, o mañana sábado también, aportando esos recursos que permiten seguir proclamando el mensaje para este tiempo. Como siempre, vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio de hoy. Así que voy a pedir a mi esposa María Elena que haga la oración. Muy bien, entonces vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre. En esta hora, Señor, le agradecemos mucho por darnos el privilegio de abrir nuestros ojos a un nuevo día. Querido Dios, le agradecemos porque hasta aquí usted nos ha bendecido y nos tiene con bien, Señor. Le pido, Padre, que al entrar en este estudio de repaso de la lección de esta escuela sabática, su Espíritu Santo nos dirija, que sea su Espíritu Santo, Señor, quien toque nuestras mentes, nuestros corazones y que a través de su palabra podamos ser transformados. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica su palabra, Padre. Ayúdanos porque Satanás, como león rugiente, anda viendo a quien devora, Señor. Permite, Padre, que nosotros podamos sentir ese deseo cada día de tener un encuentro contigo a través de tu palabra. Por eso, Señor, pedimos una bendición especial para todas las personas que están estudiando esta lección, para todas ellas, Señor, si están pasando momentos difíciles, Señor, si están con problemas de salud, si no importa el problema que tengan, Señor, se los pongo en sus santas manos y que sea usted, Señor, quien nos dé vida, nos dé salud, nos dé ese deseo y ese amor por su palabra. Gracias, Señor bendito, nos quedamos contigo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hemos tenido un estudio esta semana más que interesante en lo referente al matrimonio. Por eso el autor de la lección le puso restaurando el matrimonio. Al haber estudiado con su servidor, usted posiblemente leyó cosas que nunca había leído o se detuvo a reflexionar de una manera que nunca lo había hecho en referencia al matrimonio y ese divorcio que lamentablemente busca anularlo, busca eliminar como algo tan especial y sagrado que Dios hizo para felicidad del ser humano. Pero en el análisis que hemos hecho, es posible que más de alguno se haya sentido triste, desanimado, hasta a lo mejor ha pensado de que pues no vale la pena en ese caso seguir buscando de Dios porque con lo que se presentó está en una relación adúltera y crea por eso de que está perdido. Bueno, déjeme decirle que no ese es el propósito al dar estos estudios, que usted se sienta así, sino también de que usted, haciendo el análisis concienzudamente, reconozca su pecado. Pero hay solución para el pecado. La solución se llama Jesucristo. Usted lo que debe hacer es venir al Señor y confesarle su pecado. Decirle, perdóname, yo hice todo lo que hice
sin tener esta luz que ahora estoy conociendo. Yo no tenía conciencia de lo que realmente era el matrimonio. E hice las cosas que hice y ya no las puedo deshacer. Pero vengo a ti para pedirte perdón. Y yo le aseguro que el Señor le va a perdonar. Porque en el caso de David, usted se acuerda, cuando David cometió el pecado con Betsabé, cometió adulterio. Y no solamente adulterio, sino también el asesinato, al mandar a matar al esposo de Betsabé. Hermanos, desde el punto de vista humano, David no tenía, podríamos decir, salvación, pues las barbaridades que cometió realmente eran demasiado graves. Pero cuando David reconoce su pecado y pide perdón, ¿qué obtuvo de Dios? ¿Acaso Dios no lo perdonó? ¿Acaso Dios no le permitió todavía que continuara siendo el rey de Israel? Eso nos dice que Dios es amor, que Dios es misericordioso y que aún aquel que se equivocó en esto del matrimonio y cometió el error de divorciarse, puede venir al Señor y pedirle perdón. Y alguien podrá decir, no, pero si quiere arreglar las cosas, que deje a su esposa. ¿Cómo va a dejarla? Si ahora tiene hijos con ella. ¿Cómo vas a deshacer un mal haciendo otro mal? No, como dije, mejor ven a los cuernos del altar del sacrificio y agárrate de allí y pide misericordia. Y Dios, que es tan bueno, te va a perdonar. ¿Acaso no dijo él desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Y estos sabían lo que estaban haciendo. Pero el Señor pide perdón por ellos porque no saben lo que hacen, dice. Así también tú no sabías lo que hacías. Así también tú te equivocaste. Así también tú en esto del matrimonio te divorciaste y cometiste lo que hiciste. Pero hermano, hermana, el Señor también te dice ahora, desde la cruz, perdónalos, Padre, porque no sabían lo que hacían. Así que con estas palabras también te doy esperanza. Y con estas palabras te digo, ven al Señor, aférrate de Él. Allí refúgiate en su misericordia y déjale a Él que Él te trate y que Él perdone tu pecado. De esta manera, quisiera animar a aquellos que por alguna razón se equivocaron a que levanten la cabeza y vean a Cristo intercediendo por ustedes en el santuario celestial, ofreciendo por ustedes su sacrificio expiatorio que les limpia de todo pecado. Habiendo dado esta esperanza para aquel que ha hecho lo malo delante de Dios tocante al matrimonio, quiero que mi esposa María Elena nos comparta sobre lo que ella entendió en uno de los 5 puntos que vamos a tratar esta mañana. ¿Cómo no? Bueno, uno de los puntos, hermanos, que yo considero muy interesantes es que al estudiar esta lección hemos descubierto que la institución del matrimonio está siendo atacada en los últimos días. Hemos visto cómo la degeneración del matrimonio está en boga. Por lo tanto, somos nosotros los que ahora Dios nos llama para que nosotros podamos restablecer esos matrimonios. ¿Y cómo deben de restablecerse los matrimonios? Bueno, la lección nos hablaba acerca de la unidad familiar. Y es que, hermanos, ahí comienza el problema porque hemos dejado esa unidad familiar. Ahora, con la vida que llevamos, cada quien, ¿verdad? Los hijos con sus teléfonos, los padres con su teléfono, la madre, y todo el mundo está muy ocupado en otras cosas, menos en esa unidad familiar. Bueno, y es que el libro de Primera de Pedro 5:8 nos dice, Primera de Pedro nos dice 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Es por eso, hermanos, que es necesario que nosotros ahora nos pongamos en vela, en guardia y que oremos para que nosotros podamos nuevamente restaurar esta institución del matrimonio. Este comentario de Patriarcas y Profetas nos dice que mientras nos acercamos al fin del tiempo, mientras los hijos de Dios se hallan en las fronteras mismas de la Canaán celestial, Satanás, como lo hizo antaño, redoblará sus esfuerzos para impedirles que entren en la nueva tierra. Tiende su red para prender toda alma. No solo los ignorantes y los incultos necesitan estar en guardia. Él preparará sus tentaciones para los que ocupan los puestos más elevados en los cargos más sagrados. Porque a Satanás no le importa si quienes somos, nada de eso, si somos jóvenes, si somos ancianos, si son adultos, no. Satanás lo que quiere es arruinar la vida de cada uno de nosotros. Y más si es acerca del matrimonio, porque sabe que el matrimonio es una institución que Dios hizo desde el principio de la creación. Por lo tanto, Él, como siempre ha estado enemistado con el Señor, Él ahora entonces, con mucha más razón, como dice aquí, redoblará sus esfuerzos para desbaratar los matrimonios. Entonces, si nosotros hacemos esta unidad familiar, si está quebrantada y nuevamente restituimos esta unidad familiar, hermanos, entonces no vamos a permitir que Satanás siga metiéndose en la vida de nosotros. Pero para esto, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, el libro de Efesios 5:21 nos dice, mire que nos dice Efesios 5:21, nos dice, sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Esta es una cosa bien importante, hermanos. El matrimonio debe de estar sujeto al Señor para que pueda ser bendecido. Porque si cada quien dentro del hogar hace lo que quiere, los hijos hacen una cosa, el padre hace otra y la madre hace otra, imagínense, está quebrado ese matrimonio. Necesitamos sujetarnos unos a otros, pero en el Señor. No como nosotros querramos o nos guste, sino como para el Señor y en el Señor. Así es que necesitamos también restaurar ese culto familiar que hemos dejado. Yo le preguntaba a una joven, ¿y cómo haces ahora cuando tú llevas tus hijos, así como está ahora esta situación donde en las escuelas les están enseñando a los niños que pueden ser dos padres o dos madres? ¿Cómo llevas tú eso con tus hijos? Y dice, no, yo no sé, dice, es bien difícil, pero yo lo que hago en la mañana es que los levanto temprano, les doy su desayuno y mientras, hay veces, aunque ellos están desayunando, yo les estoy leyendo los versículos de la Biblia, hago que repitan el versículo, oramos juntos, cantamos un corito y yo los mando así a la escuela, dice, en el nombre de Dios y hermano, eso es lo que tenemos que hacer. Pero si nosotros solo nos preocupamos porque nuestros hijos vayan bien uniformados, que lleven su lonche o darles dinero para que coman y nada más los mandamos así y que Dios los bendiga, tampoco, ¿verdad? Nosotros debemos de hacer nuestra parte para poder restaurar a nuestros hijos dentro de la familia. Y bueno, y el esposo también nos dice, mire, Primera de Pedro 3:7, veamos qué nos dice. Primera de Pedro 3:7. Nos dice, asimismo, vosotros maridos, habitad con ellas sabiamente, dando honor a la esposa como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Es necesario que también el esposo, el marido, juegue el papel que debe de hacer dentro del hogar, que el Señor lo ha puesto como el sacerdote de la familia y es el primero que debe de dar el ejemplo. Así es que, hermanos, necesitamos esa restauración familiar para que esa institución del matrimonio vuelva a ser desde el principio.
nos dice aquí que siempre en esta sección de patriarcas y profetas nos dice que por las amistades mundanas, los encantos de la belleza, la búsqueda del placer, la alegría desmedida, los festines o el vino tienta a los seres humanos a violar el séptimo mandamiento. Yo sé que aquí quedaron fuera otras cosas, como hoy en día, ¿verdad? Cómo está la tecnología, y eso está afectando mucho los matrimonios porque tanto el hombre, la mujer, los hijos están metidos en la tecnología, y el problema es que estos teléfonos, si no sabemos cómo utilizarlos, el diablo se meterá allí y nos enseñará él cómo utilizarlos a su manera. Así es que yo creo, hermanos, que lo más importante es regresar al Señor, regresar nuevamente y hacer esa unidad familiar quebrantada, hacerla ahora que reviva, orando, estudiando, dejándose guiar por el Señor, obedeciendo su palabra. Solo así nosotros entonces podamos estar más conectados con el Señor. Y algo muy importante que nos hablaba la lección en esta semana es acerca de los 10 mandamientos, de cómo nosotros debemos también de estudiar los mandamientos de Dios, enseñárselo a nuestros hijos, y especialmente ese séptimo mandamiento donde nos enseña a que pues seamos puros, ¿verdad? En cuanto a la relación del matrimonio. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que podamos restaurar esta institución del matrimonio haciendo la voluntad de Dios. Sin duda, en esta restauración del matrimonio hubieron otros puntos importantes, y me gustaría que Gabriel, aunque él no ha contraído matrimonio, pero que lo prepara de antemano para el futuro, nos dijera qué él encontró de interesante en la lección. Bueno, en la lección del día lunes, el tema que tocaba allí era muy importante y me llamó mucho la atención, porque ahí vemos que hablaba acerca de Juan el Bautista. Y al parecer al principio podemos pensar, pero ¿por qué estar hablando de Juan el Bautista? Pero ya yendo más a fondo, estudiando la lección, vemos un caso ahí de Herodes con Herodías, y vamos a leerlo, lo que dice ahí en el libro de Mateo, capítulo 14, versículos 3 y 5. Y nos vamos a dar cuenta de lo que estamos hablando. Mateo, capítulo 14, versículos 3 al 5 dice: porque Herodes había prendido a Juan y le había aprisionado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, esposa de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y quería matarle, pero temía al pueblo porque le tenían como a profeta. Entonces lo que me llama la atención es que acá, en este relato, Juan el Bautista está hablando con la verdad y le está haciendo saber a Herodes que no es correcto lo que está haciendo de casarse, como dice acá, con la esposa de Felipe, su hermano. Así que hay una cita acá que lo dice claramente. Dice que Herodes fue afectado mientras escuchaba los testimonios poderosos y directos de Juan. Y con profundo interés averiguó qué debía hacer para llegar a ser su discípulo. Juan sabía que estaba por casarse con la esposa de su hermano, mientras que este último vivía todavía. Y dijo fielmente a Herodes que esto no era lícito. Entonces, en ese momento, Herodes comprendió, entendió que no era correcto lo que iba a hacer. Entonces vemos acá que él fue tocado y que incluso dice que quería llegar a ser un discípulo de él también. Pero más adelante nos sigue diciendo que Herodes se convenció de seguir el consejo de Juan y dijo a Herodías que no podía casarse con ella, desafiando la ley de Dios. Pero esta persistente mujer no se dejaría frustrar en sus designios. Así que
Satanás le puso un odio intenso, se despertó en su corazón ese odio contra Juan, y Herodes era débil de principios, indeciso de mente, y Herodías no tuvo gran dificultad en recuperar su favor y mantener su influencia sobre él. Así que al final, ¿qué pasó? Herodes cedió a los placeres del pecado antes que someterse a las restricciones de la ley de Dios. Y como el pastor al principio hacía un análisis de esta lección, a veces nosotros nos dejamos llevar, como decía ahí, como Herodes, por los placeres del pecado. Y decimos, no, si Dios me va a perdonar. Claro, Dios nos perdona, pero lo que Dios quiere es que dejemos el pecado a un lado y que ya no sigamos viviendo en el pecado. Y me llama mucho la atención cómo Juan el Bautista hablaba con la verdad, predicaba con la verdad y lo hacía a la luz de la palabra de Dios. No era algo que él se inventaba, sino que él hablaba a través de la palabra de Dios y lo hablaba con la verdad. Y eso a veces hoy al ser humano, a la iglesia, a los hermanos, no les gusta que les hablen con la verdad, no les gusta que le digan la verdad. Pero sabemos pues que esta iglesia predica la verdad presente. Y si no hablamos y decimos las cosas, entonces dice la palabra de Dios que las piedras hablarán. Entonces debemos nosotros hablar con la verdad. Y es por eso que despertó ese odio en esta mujer y fue por eso que, como vemos acá, fue martirizado Juan. ¿Pero por qué murió? Porque murió defendiendo la verdad y murió defendiendo la palabra de Dios y murió por Cristo. Así que Juan lo que hacía era reprochar abiertamente el pecado de los hombres de ocupaciones humildes y de los hombres de elevada alcurnia. Declaró la verdad a los reyes y los nobles, ya fuera que la escucharan o la rechazaran. Se dirigía a cada individuo y hablaba específicamente. Reprochó a los fariseos del Sanedrín porque su religión consistía en una práctica formal y no en la justicia de una obediencia pura y voluntaria. Habló a Herodes con respecto a su casamiento con Herodías y le dijo, no es lícito que la tengas por mujer. Le habló de una ineludible retribución futura, cuando Dios juzgaría a cada persona según sus obras. Así que a través de esta lección del día lunes, el Señor nos da una gran enseñanza y que debemos nosotros obedecer más la ley de Dios. Otro punto que vale la pena destacar ahora es esa vinculación que nos da la Biblia entre el matrimonio y el sábado. Digo que vale la pena destacar porque en la reforma que debemos llevar a cabo en este último tiempo, ambas instituciones deben destacarse como válidas. ¿Por qué? Porque como decía mi esposa, están siendo atacadas, especialmente la del matrimonio en estos últimos días, pero la del sábado, esta viene siendo atacada desde hace tiempos. ¿Pero por qué? ¿Por qué la lección vinculó el matrimonio y el sábado como algo que debe reformarse en este tiempo? Porque, hermanos y hermanas, las escrituras nos dicen que las dos son columnas en el Edén. Las dos son instituciones divinas. Las dos, la del matrimonio y la del sábado, Dios las estableció en los primeros días de la creación. Dice la escritura, aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26 al 28, lo siguiente. Dice, Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vea usted, el plan de Dios siempre fue que el hombre fuera un gobernante, que él prácticamente señoreara la creación. Pero
Interesante. Lo hizo a su imagen y semejanza. Es decir, igual a él, en forma y carácter. Dice que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Así que tanto el hombre ha sido hecho como Dios en cuanto a su forma y carácter, y también la mujer ha sido hecha a la imagen de Dios. Varón y hembra los creó. Y note usted, y los bendijo Dios. No es que el hombre sea más bendecido que la mujer sea menos bendecida que el hombre. Dijo, y los bendijo Dios, es decir, a los dos. A los dos Dios les dio la bendición, y miren ustedes lo que les dijo. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios está poniendo un rey y una reina allí. Y a ambos les da la bendición. Y a ambos les dice que sojuzguen y señoreen en la creación. A ambos, hermanos, les da la bendición. Pero en esa expresión, fructificad y multiplicaos, ahí estaba, hermanos, la reproducción del ser humano. Allí estaba prácticamente instituyéndose esa institución, valga la redundancia, del matrimonio. Prácticamente en esa expresión, y lo bendijo Dios, y les dijo fructificad y multiplicaos, todos los intérpretes concuerdan que allí Dios dispone que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer, y es Él el que lo establece. Así nosotros miramos que en el sexto día Dios instituye el matrimonio, pero vea usted lo que hace inmediatamente. En el capítulo 2, versículos 2 y 3, dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Si ustedes se fijaron, al hombre y a la mujer los bendijo Dios. Y al séptimo día lo bendijo a Dios. Así que ambas instituciones, la del sábado, porque el sábado es el séptimo día, y la del matrimonio, ambas instituciones fueron bendecidas por Dios. Ambas se vinculan. Ambas son columnas en el Edén. El sábado es el día que Dios reposó. No porque estuviera cansado, sino porque Él cesó de crear. Y ese día entonces viene y lo reposa. Y para ejemplo de todos nosotros, queda establecido, hermanos, que el verdadero día de descanso es el sábado. Pero cuando hablamos de reforma, ambas instituciones deben, hermanos, buscarse que se levanten y se destaquen como lo que son en este movimiento de reforma que debe haber en estos tiempos finales por el Elías que ha de estar para preparar la venida del Señor. Necesariamente se tiene que predicar de lo que es el verdadero matrimonio como Dios lo instituyó y de lo que es el verdadero sábado como Dios lo estableció. El don de profecía dice que el sábado y la institución del matrimonio fueron ordenados por Dios en el Edén para ser preservados como sagrados y santos, y que ambas instituciones designadas divinamente han sido menospreciadas y echadas por tierra por hombres y mujeres cuyos corazones
están completamente dispuestos a hacer el mal. Río Herald, 8 de marzo de 1870. Sí, hermanos, precisamente por eso, porque hombres y mujeres cuyos corazones están completamente dispuestos a hacer el mal, han echado por tierra ambas instituciones, como son el sábado y el matrimonio. Necesariamente debe haber un pueblo que, como el fiel Elías de antaño, destaque la verdad y ponga en su lugar ambas instituciones. Hermanos y hermanas, el matrimonio es la primera institución divina. El sábado es la segunda, pero ambas son tan antiguas como el mundo mismo. El don de profecía sigue diciendo que Dios ordenó que el hombre y la mujer se unieran en santo matrimonio para formar familias que, coronadas de honor, fueran símbolo de la familia en el cielo. Mire qué cosa más bonita. Cuando Dios dijo, fructificad y multiplicaos, les estaba diciendo, formen una familia y sea una familia tan numerosa, pero que sea un símbolo de la familia celestial. Y descansen el sábado. Trabajen 6 días, pero el sábado descánsenlo. Y esto ya lo digo cuando Él dio los 10 mandamientos, ¿verdad? Así, hermanos, vemos que ambas cosas son sagradas y ambas se tienen que destacar. Y por la gracia de Dios, somos un pueblo que nos identificamos como el pueblo remanente, que destaca estas verdades que tristemente están, como dice acá, siendo echadas por tierra, aún por personas que se hacen llamar cristianas. Bueno, posiblemente hay más que tratar, pero dejo que mi esposa María Elena continúe. Muy bien, hermanos, y entonces, pues yo sigo hablando acerca de la importancia que tiene la restauración del matrimonio, y es porque es una institución sagrada el matrimonio. Como nos decía Génesis 2, 23 y 24, vamos a leerlo. Génesis 2, 23 y 24. Nos dice, y dijo Adán, es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Bueno, hermanos, qué interesante, ¿verdad? Aquí vemos la importancia de restaurar el matrimonio y es porque el Señor instituyó desde un principio y dijo que el hombre y la mujer iban a ser una sola carne. Aquí nos dice que Jesús vino a nuestro mundo para rectificar errores y restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. Y es que la imagen moral de Dios en el hombre, hermanos, se ha perdido. Quiero leerles este pedacito aquí y dice que Jesús no impuso el celibato a ninguna clase de hombres. No vino para destruir la sagrada institución del matrimonio, sino para exaltarla y devolverle su santidad original. Mira con agrado la relación familiar donde predomina el amor puro y abnegado. Cristo había dispuesto que hombres y mujeres se unieran en el santo lazo del matrimonio para formar familias cuyos miembros coronados de honor fueran reconocidos como miembros de la familia celestial. Entonces, desde un principio, el Señor dejó al hombre y la mujer para que ellos pudieran fructificarse. Entonces, vemos aquí que el carácter del hombre se ha deformado y Cristo vino a este mundo entonces para rectificar esos errores. Entonces, Cristo vino para corregir todos esos males y cumplió, dice, su primer milagro en ocasión de un casamiento. Y es que el Señor Jesús fue invitado a esa boda y fue muy lindo lo que Él hizo, y cuando el vino se había terminado, ahí podemos ver
cómo el Señor siempre en las necesidades del ser humano y especialmente en el matrimonio, el Señor ayuda a que el matrimonio no entre en esa situación. La verdad es que ahí se iba a dar una situación difícil porque en aquel tiempo el vino era muy importante en los casamientos, en la fiesta, pero aquí el Señor, qué lindo, cómo Él hizo ese milagro, cómo Él obró, haciendo que ese matrimonio siempre no hubieran, digamos, hasta discusiones por el asunto del vino que se había terminado en esa ocasión especial. Aquí podemos ver cómo el Señor Jesús siempre socorre en cualquier matrimonio que le busque en momentos difíciles. El Señor siempre va a estar ahí ayudándole, sirviéndole, dándole sabiduría de cómo conducirse. Entonces, ¿por qué? Porque el verdadero amor, hermanos, es un principio santo y elevado. Y ese matrimonio debe estar instituido en la base del amor. Por eso es que es tan importante la restauración del matrimonio, sobre todo porque cuando Dios hizo a Adán y Eva, dice que los hizo a imagen y semejanza suya. Y Dios quiere ahora nuevamente retomar esa imagen y semejanza que se ha perdido en este tiempo. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos ser esos reparadores de portillos, esos reparadores del matrimonio. Nosotros, gracias a Dios, ahora el Señor nos ha puesto para que nosotros le enseñemos a los matrimonios cómo poderse conducir, para que seamos ejemplo de ellos, para que podamos decirle al mundo qué es lo que Dios ha dejado desde un principio y qué es lo que Él no aprueba, porque ahora Satanás se ha dedicado a arruinar esta institución tan importante. Entonces es necesario que nosotros alcemos nuestra voz y digámosle al mundo que Dios hizo al hombre y a la mujer y que eso que se está perdiendo, nosotros ahora debemos de restaurarlo. Que el Señor nos ayude, hermanos, y nos dé sabiduría para poder hacer lo mejor para el Señor y para nuestros hogares. Y retomando un poco lo que mi esposa comentaba de la asistencia de Jesús a esa boda en Caná de Galilea, para darle así ese lugar que se merece el matrimonio, pienso en la importancia de que los matrimonios invitemos a Cristo para que esté con nosotros como esposos. Yo digo, si esa pareja no se le hubiera ocurrido invitar a María, la madre de Jesús, Jesús pues tampoco hubiera estado allí. Jesús estaba ahí por invitación. Y cuando el problema surgió, fue Jesús quien lo resolvió. Eso nos dice que donde Jesús esté, Él se va a encargar de los problemas. Amén. Donde Jesús esté, Él va a solucionar los problemas, por muy difíciles que sean. Ese matrimonio, luego, como dicen, comenzó con su problema. El de aparecer ahí como faltos de organización, de provisión. Pues era una vergüenza que el vino se acabara. Pero miren ustedes, ante el problema que apareció, ahí estaba Jesús para ayudarles en su problema. Así también hoy los esposos deben invitar a Jesús a formar parte de sus vidas, a formar parte de sus hogares, para que tengan a quien llevarle el problema. Si Jesús está con ustedes, ustedes van a tener a quien presentarle su caso. Y el Señor en su misericordia se va a encargar de esa situación. Así como resolvió el problema a ese matrimonio allí en Caná, así también Él va a resolver los problemas, aquellos difíciles, aquellos que ya no podemos con ellos, si se los traemos a Jesús. Para cerrar, Gabriel, ¿qué más tú quieres destacar de esta lección? Sí, para terminar, vemos que la lección del día jueves recalcaba algo muy importante, que es la ley de Dios. Y que hoy en día sabemos que Satanás, por medio del hombre, el ser humano, ha puesto tantas ideas hoy en día que ha hecho creer a muchas personas que la ley de Dios quedó clavada en la cruz y que
ahí ya quedó abolida, o sea que ya no había que seguirla cumpliendo más. Y que para nosotros hoy en día eso ya no vale, que solo era para el antiguo Israel y que ahora nosotros ya no tenemos que guardar los 10 mandamientos. Entonces, mas sin embargo, si nosotros vemos y estudiamos la palabra de Dios, dice ahí el Señor que la ley va a permanecer para siempre. Pero sin embargo, hoy en día también sabemos que el ser humano le ha cambiado, ha agregado otros mandamientos y ha quitado mandamientos, los cuales son más importantes que los que han puesto. Entonces, vamos a leer ahorita lo que dice el libro de Lucas, capítulo 16, versículos 13 y 17. Dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, los cuales eran ávaros, y se burlaban de él. Y les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen en alta estima delante de Dios es abominación. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es predicado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que fallar una tilde de la ley. Entonces lo que da a entender ese último versículo 17 es que la ley de Dios va a permanecer para siempre y que no se puede cambiar y que no podemos agregarle. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía en el libro El deseado de todas las gentes. El sol que brilla en los cielos, la sólida tierra sobre la cual moramos, testifican para Dios que su ley es inmutable y eterna. Aunque ellos pasen, los preceptos divinos permanecerán. El sistema típico que prefiguraba a Cristo como el Cordero de Dios iba a ser abolido cuando Él muriese, pero los preceptos del Decálogo son tan inmutables como el trono de Dios. Y hay otra cita que esa se encuentra en Fe y Obras, que también me llamó mucho la atención, y dice lo siguiente: siempre es el propósito de Satanás invalidar la ley de Dios y tergiversar el verdadero significado del plan de salvación. En consecuencia, ha originado la falsedad de que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario tenía el propósito de liberar a los hombres de la obligación de guardar los mandamientos de Dios. Ha introducido en el mundo el engaño de que Dios ha abolido su constitución, desechado su norma moral y anulado su ley santa y perfecta. Si Él hubiera hecho esto, qué terrible precio habría pagado el cielo. En vez de proclamar la abolición de la ley, la cruz del Calvario proclama con sonido de trueno su inmutabilidad y carácter eterno. Si la ley hubiera podido ser abolida y mantenido el gobierno del cielo y la tierra y los innumerables mundos de Dios, Cristo no habría necesitado morir. Así que la ley de Dios es eterna y va a permanecer para siempre. Incluso Dios mandó a su Hijo a esta tierra, Cristo Jesús, y Él vino a darnos el ejemplo también de que aún siendo el Hijo, Él cumplió también la ley de Dios aquí en esta tierra. Y así, hermanos, conectados con la ley de Dios, nosotros hemos estudiado la ley del matrimonio, restaurándolo en el lugar que Dios siempre quiso que estuviera. Miren que conectado con la ley de Dios está el mantenerse uno fiel a los votos matrimoniales. Cuando violamos, hermanos, los votos matrimoniales, siendo infieles a nuestra esposa o esposo, transgredimos el séptimo mandamiento que dice: no cometerás adulterio. Así que la ley del matrimonio y la ley moral de los 10 mandamientos están íntimamente ligadas. Restaurar una tiene que ir necesariamente acompañada de la restauración de la otra. Por eso hablamos del sábado y hablamos del matrimonio como Dios lo instituyó
entre un hombre y una mujer, y que lo que Dios ha juntado no lo separe el hombre. Así agradecemos a Dios por la lección que tuvimos y vamos a hacerlo también otra vez por medio de la oración, pidiendo por los matrimonios. ¿Qué les parece? Oremos. Amado Padre, gracias te damos por habernos enseñado tanto esta semana en relación al matrimonio. Gracias por la comisión que nos has encomendado de destacar, de poner en alto esta institución, junto también con la del sábado. Gracias, Padre, por habernos constituido un pueblo remanente que destaca estas verdades, que restaura la brecha, que restaura, que repara el portillo que se ha abierto en estas instituciones. En ambas, el enemigo, Señor, ha metido su mano y ya roto. Ahora, prácticamente hecho los matrimonios entre el hombre y la mujer solamente es como una obra entre personas del mismo sexo. Y el sábado, ya ves tú cómo anda el mundo cristiano ahora, guardando un día que no es el sábado. De manera que ante tanta apostasía, tanta rebelión, Señor, nos corresponde ahora como pueblo destacar estas verdades. Y lo hemos hecho esta semana a través de los estudios que hemos realizado, pero nos corresponde, Señor, también hacerlo mediante el ejemplo. Así que te rogamos nos ayudes para hacer matrimonios ejemplares y también para salvaguardar esa fidelidad y esa, digamos, unidad que tú has querido que existe entre el hombre y la mujer cuando se casan. Gracias, Señor, por habernos enseñado. Ayúdanos a ser fieles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.